¿qué es para usted la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Quiero que lo medite. ¿Y sabe usted que hace miles de años se empezó a escribir un libro que habría de resistir las críticas más feroces? Habría, perdón, y el examen más minucioso de las mentes más brillantes para destruir la palabra de Dios. Miles de años se empezó a escribir este libro. Y desde ese momento ha venido un ataque tras ataque a este libro poderoso llamado Palabra de Dios y que es la Biblia. Sin embargo, este libro, la Biblia, se mantiene majestuosa como el campeón de los siglos, como el héroe invicto y como el amigo indoblegable de millones y millones de gente que han encontrado en la palabra de Dios aliento y consuelo. Esta palabra ha sido atacada, ¿no es cierto?, pero no puede ser destruido. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque es Dios mismo el que la escribió. Es Dios mismo el que la entregó al hombre. Y nadie tiene ese poder para destruirla. Y quiero que vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, lo que dice ahí. Dice así en el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, porque en esta mañana podemos dirigirnos a ti, porque a través de tu palabra nosotros sabemos que tú estás presente, porque prometiste que cuando hubieran 2 o 3 en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Y sabemos por ella, por la revelación que tú nos has dado, tú estás aquí. Y pedimos, Señor, estar listos, estamos listos para recibir tu palabra. Estamos listos, Señor, para ser educados, para ser enseñados, para ser corregidos, para ser exhortados. Ayúdanos, Señor, a retener esta información. Ayúdanos, Señor, porque es tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo que dice ahí? Que la palabra de Dios es viva. Es algo que está vivo. Tú abres la escritura y el que la escribió está presente. Es viva. Y porque es viva, es eficaz. Porque es eficaz es porque puede hacer cambios en nuestra vida. En el libro de Salmos 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Sabe por qué? Porque ella es la única que puede convertir el alma. O sea, es la única que puede cambiar el alma. Es la única que puede enseñar tu alma y mi alma. No hay otra. No hay libro que tú lo abras y el autor esté presente. Pero la palabra de Dios, sí, Él está presente, ¿verdad? Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Hay cosas, ¿verdad? Cuando uno recién llega al Evangelio, dice, ¿cómo me están diciendo estas cosas? Parece que me conocen. La reacción que yo tuve cuando llegué a una iglesia evangélica, yo iba porque empecé a pololear con mi esposo y él era evangélico. Entonces él me invitaba a la iglesia. Y yo por caerle mejor lo acompañaba. Pero ¿sabe lo que me producía? Miedo. Yo me sentaba en la última ya lugar. Y sentía que de repente me iban a decir, tú. Y yo decía, sí, yo soy la culpable, yo tengo toda la culpa. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu nos redarguye. Yo no sé si eso pasa ahora, pero antes pasaba. Parece que cada vez pasa menos, porque hay menos temor de Dios. Hasta que un día el Señor sacó la venda de mis ojos, porque estaba ciega, aunque era una católica comprometida, mis oídos estaban tapados. No podía oír la palabra de Dios.
Y llegó el momento, aunque yo me congregué algunos meses, en que se destapó y yo digo, oh, yo necesito eso, yo necesito ser salva. ¿Y quién lo hizo? La palabra de Dios. No fue una conversación, no fue un cántico, no fue el lloro de alguien, el ruego de alguien, fue la palabra de Dios. Y por eso a veces nosotros nos sentimos amenazados ante la palabra de Dios, porque dice que es más cortante que espada de 2 filos. El filo corta para arriba, para abajo, penetra, dice, y penetra hasta partir el alma, nos llega hasta lo más profundo. Y hay personas que se sienten desnudas ante la palabra de Dios. Yo sabía de hermanas que me dicen, yo lo único que quería era irme. Empezaron a hablar la palabra y yo quería salir corriendo. Porque nuestro cuerpo, nuestra carne es contraria al espíritu. Se opone. Entonces, no escuche. O el otro es hacerla dormir. ¿Verdad? Viene alguien, no quiero decir quién, le hace masajitos por aquí, por allá, ligerito, el hermano están en un sueño profundo, para que no escuchemos la palabra de Dios. El otro síntoma es salir al baño. Le dieron unas ganas terribles de ir al baño. O le dieron unas ganas terribles de ir a tomar agua. Esos son síntomas, para que no escuchemos la palabra de Dios. Yo soy bien, o es negro o es blanco. Y a mí me gustaría salir a veces con una correa y traerme a todos los que están en la cocina haciendo vida social. Dios lo sabe que es así. Y traérmelo a punta de... Eso es lo que siento, soy real. Porque ¿a qué viene usted? A adorar a Dios, a escuchar la palabra. Haga vida social, comparta, pero en otro horario. No en el horario que corresponde darle al Señor toda honra y toda gloria. De estar atento a lo que el Señor me va a decir. Hermano, la palabra de Dios es la única que te acompaña todos los días. Que no te deja y no te desampara, como decía Cristina. Dice que penetra a partir el alma y el espíritu. Mira hasta dónde llega. Las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nadie, yo no sé lo que usted piensa, yo no sé ni tampoco quiero saberlo. Pero sí la palabra de Dios llega tan profundo, por eso nos desnuda. Por eso cuando leemos la palabra nos sentimos que es un espejo donde me estoy mirando y donde quedo al descubierto. No puedo ocultarla. No puedo ocultarla porque es la revelación de Dios del ser humano. Cambia y transforma el alma humana. Por eso debemos de volver a la palabra de Dios. Debemos de volver a leerla, a escudriñarla, a estudiarla. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Es el libro más vendido del mundo y también el más temido. Yo me recuerdo de una vecina de mi suegra, que ella siempre le hablaba del Señor y la vecina decía, no, yo le tengo horror a los salmos. Imagínate, porque los salmos todos hablan a Dios. Y el salmista se descubre, ¿no es cierto?, en su necesidad, en su dolor y aún en su pecado. No sé qué salmo habría leído ella, pero ella decía que le tenía terror. Hay distintas reacciones ante la palabra de Dios. Distinto a nosotros que conocemos al Dios de la palabra y que la palabra trae ánimo, trae fortaleza, trae consuelo, trae respuesta, trae esperanza, trae vida. Eso trae la palabra del Señor. Entonces, escuchaba un comentario de que países comunistas como China, Corea del Norte y la Unión Soviética, las personas que viven en ese país anhelan un ejemplar de la palabra de Dios. Ellos anhelan. Pero hay hombres y mujeres que se atreven, que se han atrevido a llevar la palabra de Dios. A veces al precio de su vida.
han pagado el precio de llevar la palabra donde los han matado o los han encarcelado. En China aún sucede eso. Hay libros escritos de muchos testimonios de jóvenes que solo por predicar la palabra los llevaron presos. Pero ellos se atreven porque saben el valor que el Señor le da al alma humana. El precio más alto que pueda un hombre pagar es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso vale usted para Dios. Y porque en esos países está prohibida la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Por qué reyes, gobernadores, estadistas han dado un lugar primordial en sus bibliotecas? Sabios y científicos han recurrido a ella como fuente de inspiración por sus magnánimas obras. Y hasta ahora nadie la ha podido destruir, porque esta palabra ha sido escrita por la propia mano de Dios. ¿Quién le escribió las leyes a Moisés? El dedo de Dios. El problema es que Moisés después la quebró, cuando vio al pueblo adorando, ¿no es cierto?, un becerro. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Ahora lo tuvo que escribir él. Imagínense que hubiese quedado ese escrito maravilloso. Quizás no lo tendríamos, se habría perdido por ahí. Pero en el original fue así. Y esta escritura ha sido escrita por la propia mano de Dios. Eso es maravilloso y poderoso. Fue escrita por hombres santos en su manera de vivir, inspirados por el Espíritu Santo. Yo me preguntaba cómo el escritor, ¿no es cierto?, del Pentateuco. Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros. Yo decía, ¿cómo este escritor escribió tantos detalles? Tantas cosas que nosotros a veces de una semana para otra ya se nos olvidó. ¿Él cómo pudo tener tantos detalles? Porque era la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dictaba lo que tenían que hacer. Porque no hay otra forma, ¿verdad? No hay otra forma. También estos hombres eran puros de corazón. Escribieron a favor de la felicidad y del bienestar del hombre y la familia. Mire lo que Dios quiere. Tu bienestar y el bienestar de tu familia. Eso se encuentra aquí en la palabra de Dios. Por eso la debemos de leer y la debemos de obedecer. También estos escritores le dieron honor, gloria a Dios porque Él se la merece. Él se merece toda gloria, toda honra y toda alabanza todos los días de nuestra vida. Y también entre ellos se encuentran reyes, jueces, héroes, legisladores en el Antiguo Testamento. También se encuentran poetas, soldados, filósofos, pescadores, cobradores de impuestos. Hay una diversidad de hombres que escribieron la palabra de Dios. No importan los tiempos, Dios puede usar a quien se dispone para hacerlo. Y aquí lo vemos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron ellos? Algunos: Moisés, Salomón, Job, David, Jeremías, Isaías, Mateo, Juan, Marcos, Pedro, Pablo y otros, porque hay algunos escritos anónimos. Mira, diversidad de hombres y diversidad de tiempos, de etapas, de educación. Pero no hubo problema para ser usados por Dios. Aunque ninguno de los escritores se conocían entre sí, la Biblia tiene una unidad extraordinaria. Es un solo el tema. Y eso es maravilloso. Todos hablaron de lo mismo. ¿Sabe de qué? De la redención del hombre. El mensaje de Dios al hombre. La carta de Dios para el hombre. La carta de Dios para la humanidad. También habla del pecado. Que esa es la principal y única razón que nos aleja de Dios. El pecado. Que fue en el principio y sigue siendo. Y también habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los temas principales de la palabra de Dios es la redención del hombre, es el pecado y la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Son 66 libros, fue escrita alrededor de 1500 años y de 40 escritores diferentes. ¿No es esto algo perfecto? Si nosotros lo podemos ver, solo Dios lo pudo hacer. Y yo he empezado a hablarle de esto porque este mes, ¿qué se celebra? Mes de la Biblia. ¿Y qué diferencia hará con los otros meses? ¿Hay diferencia en tu vida y en mi vida? Lo que les puedo contar es que este mes hay varias ofertas. El que quiera comprar Biblia, hay oferta. Es una buena inversión. Entonces, le pregunto nuevamente, ¿qué es la palabra de Dios para ti? Primero, ella es la fuente de la revelación de Dios al hombre. Dios se reveló al hombre, no el hombre buscó a Dios. Dios busca al hombre. No creo hay alguno aquí que le nació solito decir voy a ir a buscar a Dios. Algo pasó, algo motivó que tú buscaras a Dios. Una necesidad, un dolor, una enfermedad. Alguien que te dijo, oye, vamos a la iglesia. Y el Señor nos estaba esperando. Él se muestra al hombre. Por eso escribe la palabra de Dios. Para que todos, sin excepción de personas, puedan llegar a ella. Puedan conocerle. Y Él se revela, y Él se muestra. Y Él muestra la historia de Israel. Él muestra cómo Él creó al hombre con muchos detalles. El mayor poder del mundo no son los poderes militares, no son los barcos, no son los aviones, los cohetes. No sé si alguien vio en la semana que hubo una cumbre en China porque celebraron 80 años de no sé qué, de una guerra que se terminó. Los chinos se lucieron, mostraron las armas más destructivas. Y se veía muy lindo, hermano, porque los chinos son muy disciplinados. No sé a cosa de qué, no sé si que era una música, pero todos movían la cabeza así. Eso lo logran solamente ellos, sincronizado, como 5.000, todos iguales. Con sus barcos, con sus cohetes, con todas esas cosas. En la semana lo mostraron en las noticias. ¿Qué quieren mostrar ellos? Que tienen poder. Estamos armados. Cuidado con meterse con nosotros. ¿Y quién estaba ahí? El ruso y, China, Corea del Norte y Rusia. Ellos están unidos. Pero eso no tiene poder frente a la palabra de Dios. La palabra de nuestro Dios es poderosa y Él tiene control sobre todo eso. Nadie puede enviar un arma si no es autorizado por Dios. Aunque nos amenacen, aunque nos digan esto, no. La palabra de Dios es la más poderosa porque sale de la boca de Dios y porque Él sabe todo lo que está sucediendo. El más grande poder es la palabra de Dios, porque ella cambia vidas, transforma el corazón humano, porque es la autoridad de Dios en nosotros, ¿verdad? Y porque Él nos ha hablado. Él se dirigió a hablarnos a nosotros, se dignó, se rebajó a hablarle a ti y a mí. Y eso, hermano, debe llenar nuestro corazón de gozo, de agradecimiento. Él se reveló. Él preparó hombres para que escribieran la palabra y para que llegara a nuestra vida y nosotros pudiéramos entender quizá un poquito. Porque nuestra mente no está capacitada para entenderlo todo de Dios. Llegamos a un punto donde ya no hay más. Y punto número 2. Primero, ella es la revelación de Dios al hombre. Punto número 2, ella es una joya de la literatura. Es una belleza. Ella tiene el libro de el libro de Job, considerado como el primer drama de la historia. Es un drama, es
Es una pena, es una tragedia lo que le sucede a Job. Y dice la Escritura que en el orden de los tiempos es el primer libro que se escribió. Y mire los detalles. ¿Quién lo escribió? Dios. Para mostrarnos eso oculto. Que Job nunca se enteró, pero nosotros sí. Y yo digo, ¿cómo es posible que hay gente que se compara con Job? Yo no sé, no puedo decir que no, pero sí que las pasó mal. Sí que la pasó mal. Es una fuente, ¿no es cierto? Tiene los salmos, composición poética más antigua del mundo. ¿Qué sucede en los cantares? Está el romance, está el amor, ¿verdad? De pareja, de matrimonio. En los Eclesiastés, la vida práctica, los proverbios, distintas a los libros históricos donde hay una narrativa de historia, pero los otros son poetas, cosas maravillosas. Pero dice que es riquísimo en cuanto a la literatura. ¿Sabe que hay hombres que no temen a Dios, pero que leen la Biblia? ¿Sabe por qué? Para no ser ignorantes. Porque la Biblia nos da sabiduría. Nos da sabiduría. Imagínense si esos hombres la leen, ¿cómo tú y yo no la vamos a leer? ¿Cómo tú y yo la vamos a tener ahí cerrada? Que el Señor nos ayude para despertar a la bendición de la palabra de Dios. Punto número 3, es una fuente de historia. La Biblia no solo nos da un detallado relato de la civilización hebrea, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, sino que ha servido para sacar datos de otras civilizaciones, como la egipcia, la persa, medo-persa, babilonia y la romana. Aparecen ahí. Si usted lee, ¿no es cierto?, estaban los filisteos, estaban otras naciones donde se nos cuenta cómo ellos actuaban, en qué creían, los egipcios, ¿verdad? Ahí aparecen las pirámides, aparece todo el trabajo de ellos. No solo la Biblia habla de la civilización hebrea, sino de las civilizaciones que estaban alrededor. Y muchas cosas de las que aparecen en la Biblia son confirmadas por la ciencia. Y leemos acá que la arquitectura ha confirmado lo que dice la Biblia. Encontraba también un comentario de que un diario de Israel publicó que se encontró una calavera enorme debajo de las cenizas de la ciudad de los filisteos, Ascalón, y descubrieron que tiene un hoyo en la frente. ¿Qué calavera sería? La cabeza de Goliat. Dice que esto dejó a locos a las universidades y a todos los ateos. Dice, no, la Biblia es un mito, está pasada de moda. Ahí estaban locos con la cabeza, la calavera de Goliat. La escritura es comprobada cada día y muestra que la ciencia, que la Biblia es muy exacta en lo que dice. Por eso es bueno, hermanos, que la leamos. Estaremos actualizados. Yo me recuerdo cuando niña, que no hacen tantos años, escuchaba a los evangélicos que decían que en los últimos años la maldad sería multiplicada. Yo le dice, va a ser para allá. Hoy lo vemos. Hoy vemos la maldad multiplicada. La vida no vale nada. El interés de lograr sus propósitos es el único fin que lleva a esta gente. Cuarto, la Biblia es una fuente de redención. Ese es el punto central de la Biblia. La redención del hombre. ¿Qué es la redención? Es pagar el precio. Es comprar tu lugar. Es morir en tu lugar. Es dejarte libre. Eso es lo que el Señor
vino a mostrarle al hombre y a la mujer de la humanidad lo que Él iba a hacer para comprarte, para ponerse Él en tu lugar, para darte libertad, para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué hizo Él? ¿Cómo nos compró? Él murió en mi lugar y en tu lugar. Él lo hizo. Eso es redención. Eso es redención. La Biblia revela el amor, la santidad, todo su poder y compromiso que Dios tiene con la humanidad. Él no se olvidó. Él no está lejos como algunos dicen. Dios nos creó y se fue. No es así. No es así. Él está cada día más cerca. Eso dice la palabra. Por eso debemos de conocer la Escritura, mis hermanos, para que no nos engañen las circunstancias, ni nuestras emociones, ni lo que otros dicen. ¿Sabe por qué nos engañan? Porque desconocemos las Escrituras. Porque a veces le creemos mal lo que dicen otras personas. Incluso lo que dice Satanás. Por la ignorancia. ¿Pero por qué somos ignorantes? Porque somos flojos. Porque no dedicamos un tiempo a leer la Escritura. Es importantísimo, hermano, porque en ella está Cristo. En ella está el Padre. En ella está el Espíritu Santo. Y ellos son los únicos que te pueden revelar a Dios. Y está fácil porque Él la escribió, ¿no es cierto?, en otros idiomas, pero ha llegado en nuestro idioma. Y cada día está más clara. Las traducciones modernas nos presentan un lenguaje más claro para que tú y yo la conozcamos. Entonces nosotros necesitamos conocer a nuestro Dios. Dios se reveló a través del nacimiento, obra y muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la redención del hombre. Ahí está como Él nos vino, dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La comunión con Dios. Adán y Eva la rompieron porque no obedecieron. ¿Se imagínese un minuto que se hubiese cumplido el propósito de Dios? Que Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido. ¿Cómo sería nuestra vida? Todo fácil. Ellos no trabajaban. Todo estaba. Tomar nomás, comer. Un aire climático agradable, aire acondicionado. Solo de ese árbol no comas. Pero nosotros, ¿no es cierto? Ay, la Eva. Ay, los hombres, no, sí fue la Eva. Sí. Pero ¿y por qué Adán no le dijo a la Eva? No. Dios dijo que no comamos y no vamos a comer. Él cayó chanchito y comió con ella. No sé cuál será la defensa de Adán. Que quizás diría, estaba tan enamorado que hacía todo lo que ella me dijera. Tampoco no sabemos cuánto tiempo pasó. Si fueron meses, si fueron años que ellos estuvieron en el paraíso. No nos dice la Escritura. Pero el Señor les dijo, no coman de este árbol, porque si comen van a morir. ¿Y murieron? Sí. Murió su comunión con Dios. Y por eso tenemos que morir. Por eso llega un momento en que el corazón se paraliza y hasta ahí llegamos. Y por eso las mujeres tenemos que parir con dolor. Por la desobediencia. Toda desobediencia, hermano, trae castigo. Toda desobediencia trae consecuencias a nuestra vida. El dolor viene por el pecado. Por eso el Señor nos da la pauta, nos da su palabra, sus promesas para que nosotros nos alejemos de eso. Pero nosotros
andamos volando por ahí. No ponemos la atención que va a ser de vital importancia en nuestra vida, en el momento de la tentación, porque hermanos, todos somos tentados, todos los días, de una o de otra manera. Somos seducidos a hacer lo malo, pero no siempre es Satanás. Hay cosas que a nosotros nos gustan. A nosotros nos gusta. Dice que somos seducidos conforme a nuestra concupiscencia. Porque el pecado es muy atractivo. Pero sus consecuencias son terribles. Es cosa de ver, ¿no es cierto? Si tú tienes un limonero en tu patio y el vecino tiene uno también. ¡Ay, que están bonitos los limones al lado! Robar. Ay, pero si él no se dio cuenta. Pero tú sabes que fue un robo. Y más aún, el Señor lo sabe. Y así hay muchas otras cosas. El ojito. Cositas que no debemos de mirar. Pero es peor si te dicen no mires. A veces me dice, oye, allá atrás viene una persona así, pero no mirí. Oye, pero ¿a qué hora puedo mirar? Todo lo prohibido es un atractivo, porque así somos los seres humanos. Pero todo eso nosotros debemos de rendirlo al Señor. Imagínate que el Señor es drástico en lo que dice su palabra. Si tu ojo te hace caer, sácalo. Dice, es mejor que entres sin un ojo o tuerto, pero que entres al reino de los cielos. Y hoy día, hermanos, hay tanto que ver. Tú pones en el teléfono algo, quiero ver esto, y te aparecen todas estas cosas. Hay que limpiar el ojo. Cuidado, porque el ojo es la ventana del alma y el ojo te contamina todo. O escuchamos algo. Eso no lo podemos nosotros controlar. Vamos por la calle. Hoy en día es tan normal que se ha cambiado el vocabulario, ¿no es cierto?, por lo vulgar, por lo grosero. Hay gente que no puede hablar si no dice garabatos. La inmundicia está en su lengua. Ahí no le digo que se corte la lengua, pero el Señor diría, sácate la lengua, mejor que entre a que diga, bueno, a lo mejor con la mano expresaría las cochinas. Porque hay seres humanos así. La palabra nos lleva en este tiempo de tanta maldad, de tanto libertinaje, a volvernos a ella, a volvernos para dejar el pecado. No lo vamos a dejar totalmente, pero sí el Señor quiere ver que tú y yo tenemos la intención, el deseo de apartarnos del mal. Que el Señor nos ayude. La pregunta es, ¿qué es la palabra de Dios para ti? Hermano, que podamos nosotros amar la palabra. Y si la amo, la obedezco. Si la amo, la deseo. Si la amo, me apasiona leerla. Que cuando empiezo a leer no puedo parar. Porque el Espíritu te habla, te consuela, te anima, te corrige. Hoy en día se usan poco las Biblias ya. La juventud más que todo la tienen en el teléfono. Aunque ahí sea, pero léala. Léala. Escudriñe la palabra. Hágase el propósito, ¿no es cierto?, cada día de leerla 1 o 2 versículos. Es muy bueno de memorizarlo. Y mientras usted lo memoriza, lo va meditando. ¿Qué significa esto? ¿Sabe, hermano? Yo te recomiendo, cómprate una Biblia.
Porque a veces nosotros cometemos el error de regalar Biblia. Menos valor se le da. Pero una persona que invierte una buena Biblia está arriba de 30,000 pesos. Y una de estudio arriba de 50,000, 60,000. ¿Y cuánto gasta usted en la ida a un mall? Ya no se encuentra cosa de 10 lucas. Pero pucha, qué cara la Biblia. Hermano Dan, ¿habrá alguna ofertita por ahí? ¿Qué valor? ¿Qué es para ti la palabra de Dios? ¿Cuánto valor tiene? No esperemos, hermanos, a estar sufriendo un dolor para ir a la palabra y leerla como papagayo. ¡Ay, ya la leí! No, tenemos que meditarla, porque ella es la que nos trae vida. Por ella nos habla el Señor. Por ella el Señor nos dice, estoy contigo. La palabra de la semana pasada, ¿qué nos hablaba? De la paciencia. Como el salmista podía decir, pacientemente esperé al Señor. ¿Sabe quién te da fuerza en la espera? La palabra de Dios. No hay otra cosa, no hay otra entretención, no hay nada que te dé fuerza, ánimo para esperar. Cuando la espera se hace larga, cuando los tiempos se hacen difíciles. Solo la palabra, hermano. Tú hables la palabra y el Señor te dice, ya viene. Aliéntese tu corazón. Espera en mí, dice el Señor. Pero es más fácil ver una película, entretenernos en otras cosas. No, me voy a distraer. No, llénate de la palabra. Eso trae vida. Eso trae fundamento, porque lo dijo Dios. Salió de la boca de Dios lo que está escrito acá. Yo les animo, mis hermanos. Dios se ha revelado al hombre. Él se reveló. Esta es la carta de Dios para ti y para mí. Y Él quiere que tú y yo nos interesemos. La palabra de Dios nos da consuelo, nos da vida, nos da esperanza, nos fortalece, nos da seguridad, nos da eternidad. De que un día, solo la palabra de esta promesa, que un día se van a terminar todo el sufrimiento y vamos a ir con Él para siempre, para siempre. Entonces debemos de animarnos. La palabra es salvación, la palabra es refugio, la palabra también es sanidad. Pero hermano, date ese gusto o esa oportunidad. Lee la Escritura. ¿Cuántas veces tomamos nuestra Biblia a la semana, al día, al año? A veces la Biblia se toma el domingo para venir a la reunión y ahí se guardan. Se le pasa un pañito algo el otro domingo para traerla. Pero en la semana, mi suegro decía, ¿cómo se conoce una Biblia que es leída? Está bien usadita. Sus páginas están marcadas porque el dedo humano va dejando una marquita, una grasita. Si usted va a un museo de esos libros antiguos que cuidan, a ti te van a pasar guantes. Si tú lo quieres, si te autorizan a poder verlo, son muy guardados. Entonces te pasan guantecitos para que tú le abras tu página. Me encantaría, pero no lo voy a hacer. Revisarles las Biblias. Pero primero tengo que revisar la mía. ¿Cuántas veces? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Hermano, no es palabra humana, no es la palabra mía, ni la de mi esposo, ni de tu papá, de tu mamá, de tu tía. Es la palabra de Dios. Es lo que Él ha dicho. Y sabe, Él es un caballero. Él va a cumplir lo que ha dicho.
Él no se va a decir, sí, es que lo dije en un momento de euforia, yo estaba medio contento y por eso. No, Él no se basa con emociones. Si Él ha dicho que va a estar contigo, es porque va a estar contigo. Si Él ha dicho que va a cumplir las promesas, las vas a cumplir. Si Él te ha dicho que no te dejará, no te dejará. Y Él no es de los que abandonan. Él no es de los que te dejan en los momentos más tristes de tu vida. Dios no es así. Por eso debemos de conocerlo en la Escritura. Para concluir, quiero que leamos Hebreos 4:12, pero la versión NTV, que es un poco más explícita. Dice así. Sí. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Usted y yo nos conocemos verdaderamente? No. Pero la palabra de Dios va a dejar al descubierto quiénes somos. Por eso debemos de estar atentos. Cuando venimos con un corazón deseoso de cambiar, de agradar a Dios, debemos de estar atentos. Señor, háblame, háblame, háblame. Solo tú puedes llegar a lo más profundo de mi vida. Solo tú puedes conocer eso que yo no sé. Esas cosas. ¿Sabe, hermano? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces suceden situaciones y viene una reacción y nosotros decimos, yo nunca pensé que iba a reaccionar así. Y a veces nos avergonzamos de las reacciones, de lo que salió de la boca. ¿Por qué contesté así? Porque no nos conocemos. ¿Qué dice en Jeremías acerca del corazón? Dice, ¿quién conocerá el corazón? Yo, el Señor, dice. Conozco que es perverso más que todas las cosas. No, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Espérate que te den la oportunidad, que te toquen algo, querido, que te toquen tu orgullo. ¿Saben, hermanos, que hay siervos de Dios que se ofenden? Pastores me refiero yo. Si le dicen, oiga, hermano, a ver, no, espérese un poquito, yo soy pastor. ¿Sí importa eso? El orgullo, la vanidad. Y hay algunos que se llenan de títulos. Apóstol, reapóstol, no sé qué título será ahora. Hay unos que tienen el título de divinidad. ¡Qué terrible! Si el título más grande es ser hijo de Dios, es que Él nos haya perdonado, que Él nos haya anotado nuestro nombre en el libro de la vida y del Cordero, y que Cristo haya venido a morar a nuestras vidas pecaminosas. Eso es el título más grande de ser llamados hijos de Dios. El Señor nos ayude, hermano. Yo los motivo en esta mañana a que podamos meditar. ¿Qué es la palabra de Dios para mí? ¿Es mi vida? ¿Es la fuente de mi vida? ¿Es mi esperanza? ¿Es mi fortaleza? ¿Es mi seguridad? ¿Es mi refugio en los tiempos de dolor? Voy a ella cuando no tengo respuesta, cuando no tengo esperanza, cuando me siento ahogada o encerrada. Eso tiene que ser la palabra de Dios. Eso tiene que ser. El Salmo 119 que mi esposo nos aconsejó, ¿no es cierto? El salmista podía decir, cuánto amo yo tu ley. En ella medito de día y de noche. ¿Quién puede decir eso? Alguien que lo haga realmente. ¿Cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo la limpiará? Con guardar su palabra. Así yo me limpio cuando yo obedezco, cuando yo veo la palabra de Dios. Cierren sus ojos, hermanos.